Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Espero que hayan disfrutado lo que acaba de leer Alejandro en el Buenas noches. Y vamos a charlar hoy sobre la peli. Vamos a dar un ratito a ver si nos vamos encontrando, si vamos llegando. La peli sobre la que vamos a hablar se llama Viaje al cuarto de una madre, una película española reciente que espero que hayan podido ver. De todas formas, si no, podemos charlar sobre ella y después verla. Así que tienen ahí en el WhatsApp del CEPRAM el enlace para poder verla. Buenas noches, veo que van llegando. Permiso. Bueno, por las dudas, no sé si el público es el mismo, me presento. Mi nombre es Rodrigo Rapela. Y como les decía, vamos a charlar un poquito sobre la peli. Viaje al cuarto de una madre, de serie Rico. Hola Clara, buenas noches. Hola Elsa, buenas noches. Gracias por estar, como siempre están ahí. Eh, un gusto estar con ustedes, un gusto charlar sobre esta peli. Con, con las dificultades, digamos, que presenta. Ahora voy a dar también mi opinión sobre la peli. Eh, Ah, perdón que estaba anotando una cosita y me perdí los saludos. Había saludado a Clara y a Elsa. Hola Miriam, gracias Elsa por tu feliz día. Hola Laura, hola Susana. A ver, muchas gracias por tus saludos. Estoy muy bien, muy contento de estar acá esta noche. Hola Eugenio, no, Cris. Hola Irene, gracias. Hola Laura, Goitea, hola Viviana Vargas y hola Irene Pacheco Pen. Muchas gracias por los saludos. La verdad es que es una fecha, como todas estas fechas y como también lo será el domingo en relación al Día de la Madre, son fechas que son aleatorias, digamos, o son azarosas, mejor dicho, son caprichosas porque es hoy Día del Psicólogo, porque el Día de la Madre, pero también tienen la carga de recibir mensajes y felicitaciones, algunos de verdad que muy lindos, así que gracias por los saludos y gracias por estar. Hola Silvia. Como, como algunas de ustedes ya están acostumbradas, la idea es que podamos conversar acerca de la peli, así que todo lo que ustedes vayan poniendo, empezando por si la pudieron ver, si les gustó, vamos a irlo leyendo y comentando. Yo quería empezar, en realidad, antes de empezar específicamente a hablar de la peli, recapitulando un poquito, pensando en que muchas de ustedes han podido eh, conversar ayer con Andrés sobre otra peli que comparte con esta, además del tema de la maternidad, la palabra viaje en su título. Y además, la idea es que podamos retomar algunas de las cosas que se hablaron ayer porque son como centrales en el momento de pensar las maternidades, así que por las dudas que alguien nos haya estado, vamos a recapitular un poquito, a revisar algunas de las cosas. Hola, Olga, Inés, hola. No, perdón, no estaba seguro si te había saludado. Buenas noches, hola Teli. Estoy viendo que justo me aparece ahí.
Muy oscura. Olga dice que le pareció la peli. Eh, a ver si aclaras en qué sentido, en qué nivel de metáfora te referís a la oscuridad de la peli. Es densa, yo en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, antes les decía, quiero retomar un poquito algunas de las cuestiones que charlaron ayer. Eh, Dice Irene, no pude verla, pero lo mismo se engancha. Sí, totalmente. A mí me pasó, de hecho, con la peli que comentaron ayer. Yo no vi la peli, sin embargo, lo que charlaron me pareció sumamente interesante. Y esta peli que vamos a charlar hoy eh, no tiene por su construcción nada de arruinable, ¿no? En el sentido del spoiler, porque no es una película que esté estructurada de ese modo. Por lo tanto, yo creo que no se pierde mucho si uno la conversa y la cuenta y después la ve, y a lo mejor puede detenerse en algunos detalles en ese visionado. Silvia Guerrero, modelo de madre muy distinta. Como les decía, yo no vi la peli de ayer, pero por lo que se comentó, hay algunas cosas que sí se parecen, es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, ahí aclara ahora que se refería a la luz. Yo no estaba seguro si te referías a una cuestión visual o respecto al contenido de la peli. Visualmente vale la- el comentario, que es oscura, y también algo que veía al pasar y que ahora no encuentro, que es que no se entiende mucho. Eso siempre nos pasa con las pelis en español, las pelis españolas. Eh, Acá está, dice Irene que por momentos no se les entendía lo que decían. Eh, Tiene que ver con el sonido y también con el acento, ¿no? Que por ahí uno no está acostumbrado, tiene un acento además particular. Sobre todo en el departamento de ellas, dice Olga, que por otro lado es casi toda la película, ¿sí? No hay muy pocas escenas que sucedan fuera del lugar donde ellas viven. Inés se adelanta sobre lo que vamos a charlar, además que dice que le gustó, dice un camino del duelo y encuentro de la madre y la hija. Sin duda, tiene mucho que ver con el duelo. Y sobre el encuentro vamos a hablar un poquito de la relación. Y Olga completa las apreciaciones sobre la luz diciendo que es a propósito, probablemente. Está muy cuidada la película en muchos detalles, así que seguramente es intencional el uso de la luz como el uso de los encuadres, ¿no? Son todas tomas muy fijas, la cámara casi no se mueve y planos más bien cerrados, ¿no? Hola Tata, muchas gracias por tus felicitaciones. Vamos entonces a volver un poquito hacia ayer, lo que sería anteriormente en este ciclo. Se habló ayer sobre la función materna, ¿no? La función materna como fundante, justamente, como el momento en que uno como ser humano empieza y termina de formarse. Y esto tiene que ver con características muy particulares de la especie, ¿no? Uno podría vincularlo con cuestiones de la teoría de la evolución y cómo la especie humana tiene características que la hacen muy especial en relación al resto, ¿no? Si bien el gran problema, el primer gran problema que tuvo Darwin cuando planteó esa teoría fue que él hace entrar al ser humano dentro de las demás especies animales, lo cual en ese momento no era tan fácil de pensar y mucho menos de decir o de publicar en un libro. Pero digo, aún entendiéndonos como una especie animal, tenemos como especie particularidades y que tienen que ver con la posibilidad de adaptarnos mucho a muchos entornos distintos. Y eso es porque al fin y al cabo nacemos medio crudos, usando una metáfora que también se usó ayer. Alguien decía que a alguien le faltaba un golpe de horno. Nosotros nacemos bastante prematuros en relación a otras especies y nos falta todavía madurar mucho, tanto biológica como especialmente emocionalmente. Eh,
y eso nos hace nacer en un estado de total dependencia, una dependencia que dura mucho tiempo. La primera, la más evidente, es las necesidades biológicas. ¿Sí? Un bebé que no es alimentado y que no es cuidado no puede sobrevivir, no es capaz de conseguirse su alimento, de cambiarse, de bañarse, de asearse. Entonces necesitamos sí o sí que haya alguien que nos cuide. Pero esto fue muy claro en su momento a partir de unos trabajos que hizo René Spitz, aunque después se ha em, replicado más experimentalmente. Lo que él se daba cuenta es que los chicos que eran abandonados y que iban a un orfanato, tenían muchas más posibilidades de generar, de desarrollar alguna enfermedad mental o alguna dificultad eh, que los que no. Y entonces empezó a preguntarse por qué, más allá de las cuestiones de alimentación y dando por sentado que allí, en el lugar donde él estaba investigando, los chicos eran bien alimentados y bien tratados. Y tiene que ver con la otra parte, ¿no? Con esa dependencia que no es solamente biológica, sino con que los niños necesitan, o todos necesitamos cuando niños, cuando bebés, una persona que nos mire, que nos cuide, que nos quiera finalmente. Y eso es lo que termina de, lo que ayuda a que termine de desarrollarse esa persona, que si no fuera así, como les decía, tiene muchas posibilidades de tener una vida muy dura. De hecho, los trabajos de Spitz tenían que ver con lo que él llamó hospitalismo o marasmo, que es un tipo de depresión que muchas veces lleva a que los chicos no puedan sobrevivir, ¿no? Cuando, insisto, son cuidados desde todos los aspectos prácticos de la vida, se los alimentaba bien y se los aseaba, pero claro, él veía que había una sobrecarga en las personas que tenían esta tarea y no podían dedicar tiempo a esas otras tareas que para nosotros son muy naturales de la maternidad o las asociamos con la maternidad y que no necesariamente, al menos en ese momento y en ese lugar, estaban vinculadas al trabajo de las personas que tenían los chicos a su cuidado. Y sí pudo comprobar que eso cambiaba significativamente cuando se les pedía que estén atentas a eso, ¿no? Esa otra parte del cuidado. Y eso nos lleva a una primera gran contradicción. Vamos a hablar hoy mucho de contradicciones, ambivalencias, ambigüedades, lo cual es un poco inevitable cuando uno habla de personas, de seres humanos, ¿no? Está en nuestra constitución y está justamente desde el principio porque lo que estamos esperando que suceda con esas crías es que se independicen en algún momento, que puedan en algún momento ser autónomos. Pero es muy difícil pensar en eso cuando estamos hablando de la misma cría que era tan dependiente y que requería de alguien, de, quien cumple esta función materna, una dedicación tan completa, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar ese rol que necesariamente debe ser lo más atento y cuidadoso posible? Ayer Andrés hablaba de la capacidad que tienen muchas veces las madres de entender y de saber qué le pasa a un bebé cuando llora y diferenciar el llanto de hambre, del llanto de enojo, del llanto de que se siente, le duele algo. Eh, entonces hay una tarea ahí que requiere una dedicación muy específica y muy grande, y a la vez en algún momento es necesario poder correrse de ese rol y permitir que esa cría tome vuelo o, o tome su camino. Esa es un poco la historia de la peli, ¿no? Que decíamos hace un rato, si uno tuviera que contar el argumento, es muy simple, muy escueto. Es una chica
está tratando de individualizarse, de salirse un poco del paraguas protector de su madre. Pensé en paraguas, que es uno de los objetos que tiene un uso metafórico en la película. Les quería decir, hace un rato les contaba mi opinión personal, no porque tenga una importancia muy particular, me parece que todas las opiniones son válidas, pero sí que al verla, sobre todo en una primera vista, es una película muy lenta, donde parece que no pasa nada. Y estamos, o al menos yo estoy habituado a películas donde suceden cosas. Entonces me pasó que en muchos tramos de la película estaba esperando que pase algo, algo narrativamente significativo, algo cinematográfico, ¿sí? Que finalmente no sucede en esos términos, ni visuales ni narrativos, eh, porque lo que ha sucedido a ese nivel es previo y lo que va sucediendo es después descrito de un modo muy sutil. Con esto quiero decir que la peli en realidad tiene una cantidad enorme de detalles. Es una película muy sutil, muy detallista, y por eso comparto la opinión de hace un rato de Olga, que es poco probable que haya sido dejado al azar algo como la iluminación, ¿no? Seguro que tiene una intencionalidad, porque cuando uno la ve, y sobre todo cuando uno la vuelve a ver, eh, cada detalle parece tener un sentido, ¿no? Me adelanto un poquito, después quiero hablar de alguna escena puntual, pero un detalle que yo no había notado y que me di cuenta por una foto, es que cuando Leonor ya se ha ido a Londres, eh, en uno de los primeros momentos, Estrella está tratando de abrir la cafetera, que ya les daba problemas, y no logra abrirla. Entonces se prepara un té y se ve un poco ahí al costadito. Había guardado la foto para ver si se las puedo mostrar. Eh, es una cajita de English Tea, de té inglés, ¿no? A ver si se ve, no. Bueno, no sé si se va a ver mucho, pero ahí está esa escena donde se prepara el té y acá atrás se ve la cajita de té que dice eso, English Breakfast Tea. Y eso quiero decir con una película muy detallista, muy en que cada detallito parece estar por algún motivo puesto ahí. Por lo tanto, podríamos también detenernos casi escena por escena a, a pensar un poco qué quiere decir, ¿no? Pero bueno, así como esa era mi opinión personal, eh, tiene algún sentido también porque lo que vamos a charlar ahora va a estar un poco sesgado por eso, pero además porque es una película tremendamente personal, ¿no? Recién decíamos que comparte con la de ayer la palabra viaje en su título, y cuando la directora, que es la misma que lo escribió, se llama Celia Rico, la describe como un viaje emocional. Me parece una linda descripción de la peli, ¿no? Es más allá del viaje real, físico de Leonor, nosotros asistimos a un viaje y un camino eh, emocional, que tiene que ver con algo que ya hemos dicho hace un ratito, y que tiene que ver con la relación entre ellos. Mm, Dice Silvia, el té era inglés, está en rojo y lo hacen en un primer plano. Bien, entonces el no haberme percatado del detalle es una falencia mía, que quizás también por eso me cuesta un poco una película tan detallista, porque quizás soy poco detallista y requiere eso, una mirada muy atenta, ¿no? Porque hay muy poca acción y muy poco diálogo incluso. Por ahí hay películas que no tienen una acción concreta, pero hay más diálogos. Por ejemplo, si esta fuera una película argentina, todo sería dicho, ¿no? Es un prejuicio que uno tiene sobre el cine argentino, se suele hablar de más. En esta película se habla muy poquito, casi lo necesario, y lo que se dice tampoco es explícito, ¿no? Muy sutil. Eh, Respecto del viaje
emocional, y les decía un viaje más bien personal de esta directora que se llama Celia Rico y que es su primer largometraje. Es la primera película que hace, había hecho algún corto antes y ganó una serie de premios en San Sebastián, le ha ido muy bien con esta película, porque es realmente una película interesante. Susana, espero que, pregunta Susana Turturro si se les cortó a todos, espero que no, yo he seguido hablando como si siguiera y veo ahí algunas caritas, así que espero que me hayan seguido, si no me avisan y vemos desde dónde hay que retomar. Eh, Muchas veces en relación a la literatura, también como quizás prejuicio, eh, las óperas primas suelen tener una carga autobiográfica grande, ¿no? Y acá tiene mucho de autobiográfico. Cuando ella cuenta, filmó, de hecho, en el pueblo de donde esta chica Celia sale, ¿no? Donde ella vivió y donde se fue para después dedicarse al cine. Perdón que me quedé intranquilo. Ah, bien, dice Laura que no, supongo que a los sí se les había cortado. Irene que todo bien y Viviana que no. Olga, comentarios sobre la mesa de la camilla. Ahí te cuento una parte, porque yo tengo un dato eh, puntual y me parece que esa cama tiene perdón, esa mesa camilla tiene un valor simbólico bien importante. Bien, Silvia responde que no a si se había cortado todos y Inés me responde a mí, sí, te vemos bien. Gracias a ambas, espero Susana que estés ahí y si no, que después lo puedas ver en otro momento. Decía, se fueron a filmar esta película al pueblo, un pueblo en Andalucía, se llama Constantina, de donde es originaria Celia Rico, la directora y escritora de esta película. Lo cual es un poco un despropósito, porque es una película que transcurre casi toda en interiores. Creo que hay una escena en exteriores y por lo tanto en un estudio, si ese departamento estuviera en Madrid o en Barcelona o en cualquier otra parte, o en Los Ángeles, podría funcionar perfectamente igual. Y ella cuenta que tiene que ver con eso, con que todo el equipo se fue al pueblo un tiempo y que Lola Dueñas, que es la actriz que interpreta a Estrella, aprendió a coser. Y quien le enseñó a coser fue la madre de la directora, que es costurera. Es decir, que ahí uno empieza a ver que hay esos lazos con la biografía de ella, pero por otro lado no es su historia. Entonces ahí vuelve esta cuestión de la ambivalencia y la contradicción, porque es la historia de ella en algún punto, una madre costurera que probablemente uno intuya ha sido difícil en relación a la independencia, pero por otro lado no es la historia de Celia y su madre, sino de Leonor y su madre, y esa es un poco la gracia que tiene la poética, ¿no? La metáfora, el arte en general. Eh, es la historia de Celia, pero no lo es a la vez. Y esa ambivalencia, como les decía, uno tiene que tenerla siempre ahí dando vueltas cuando piensa en estas cosas. El lenguaje poético en el caso de la peli está dado, por supuesto, por lo visual, por lo que venimos diciendo respecto de lecciones de la iluminación, de los colores, del vestuario, por la construcción de la historia, en esta película más que en casi cualquier otra, por lo que se dice, pero mucho también por lo que no se dice, por lo que se da a entender, y por el uso de las metáforas, ¿no? El uso metafórico es bastante sutil en general. Eh, no hace falta que la madre diga, me enoja la decisión que tomas, ni que diga después, me arrepentí del enojo, sino que se muestra con pequeñísimas acciones y gestos. Y sin embargo hay tres eh, metáforas que son muy concretas, de todas las que hay, ¿no? Pero a mí me gustaron, me gusta ahora detenerme en tres que tienen que ver con objetos. Una es el teléfono, el celular, que tiene que ver con lo que acaba justamente de
de mencionar Inés, ¿sí? El teléfono, el celular es el celular del padre, que no ha sido dado de baja y por lo tanto lo siguen llamando a cada rato para ofrecerle algunas cosas. Y siempre hay una vuelta a eso, ¿no? Otra vez la forma circular de nombrarlo, no hace falta que alguien se pare y diga, uy, lástima que has perdido a tu padre, o lástima que has perdido a tu esposo, si se refieren a Estrella, em, sino que hay una llamada y que al responder esa llamada se entiende de quién se está hablando. Ese teléfono es uno de los objetos que yo quiero rescatar. El otro es la mesa camilla, de la cual vamos a hablar un poquito. Eh, y el otro objeto es la máquina de coser, ¿no? Como rol central en la película. Respecto de la mesa. Um, Perdón que veo los comentarios. Gracias Andrés por los saludos, que a la vez retribuyo. Feliz día Andrés, aunque ya nos lo hemos dicho ahora públicamente. Y saludo a muchísima de la gente que está trabajando en CEPRAM que comparte esta profesión. Eh, Probablemente para la mayoría de nosotros no sea un objeto común, pero en España, al menos hasta no hace mucho, y estoy hablando de principios de los 2000, no era raro que en las casas tuvieran todavía las mesas camillas. Una mesa camilla no es como el nombre da a entender, sino que es una mesa, habitualmente de madera, que tiene un mantel que llega hasta el piso y que en la base tiene el espacio para un brasero, que puede ser literal, puede ser que ahí se ponga carbón y brasas, o como en el caso de la peli, que tenga algún tipo de conexión, por ejemplo, al gas. Entonces, cuando uno se sienta a la mesa, corre el mantel para taparse y tiene los pies calientes. Esa es la mesa camilla, que es a la cual ellas se sientan habitualmente a ver las series que comparten y que ocupa ese primer rol central, ¿no? De donde es todo el tiempo, la primera escena que nosotros vemos de la peli es ellas durmiendo y delante la mesa de esta camilla. Volvemos en un ratito a la mesa. La eh, máquina de coser tiene, por supuesto, el rol de la transmisión de algo, ¿no? Porque ella las dos cosen y Estrella se dedica a coser y después también a través de la costura va a poder tener una salida a algunas de las dificultades que la película va planteando. Y además porque el lugar donde Leonor trabaja al principio de la película es un lugar donde se cose y aunque ella se dedica a planchar, y que es a la vez el lugar donde ha trabajado antes Estrella, es decir, que hay una continuidad de algún modo que se da por sentado. Eh, entonces el teléfono, la máquina de coser y la mesa. Y agrega Olga el acordeón. Sí, el acordeón sin duda también es otro objeto interesantísimo que aparece, me parece, en dos momentos y que sí, uno sospecha que tiene algo que ver también con el padre. Volvamos ahora un poquito a la función materna. Decíamos que presenta de entrada esta dificultad en que se choca en algún punto la tendencia de cuidar con la propuesta de la autonomía, con fomentar la autonomía. Eso, como contradicción, establece una tensión constante a lo largo de toda la vida de los hijos, ¿no? Porque uno sigue todo el tiempo regulando esa tensión entre hasta dónde ayudar, hasta dónde dejar que el otro pueda. Eh, como también se decía ayer, tomar sus decisiones,
aún sabiendo que esas decisiones puedan ser equivocadas, o al menos sospechando que son equivocadas desde el punto de vista de la madre en este caso. Y esa contradicción va a generar también una enorme ambivalencia en que las decisiones que tome, en este caso Leonor, pueden generar, por ejemplo, enojo. El momento eh, eje, el momento donde la película hace un giro, es en el Año Nuevo, donde Leonor le comunica a su madre que quiere dejar esa fábrica donde está trabajando, que es la misma donde Estrella trabajó, e irse a trabajar, sí, a trabajar a Londres de niñera y aprender inglés. Y la primera reacción de ella es de enojo, porque va a dejar el trabajo, porque se va a ir lejos, porque cómo le van a pagar ahí, e incluso sospecha que la ha engañado, porque ella le había dado plata para unas clases de inglés, eh, y entonces cuando Leonor le dice esto, le pregunta, pero entonces esta plata era para el pasaje, no era para clases de inglés. Y a pesar de que la hija le responde que no, toma el dinero y se va enojada. Como les decía, tiene que ver con lo que le genera a esa madre una decisión de autonomía de la hija, que además no es cualquier decisión que la hija toma, está tomando la decisión de no seguir trabajando donde la madre trabajó y donde se suponía que se iba a seguir trabajando, y además irse lejos en ese momento donde al parecer se necesitan mucho. Entonces probablemente haya una cuestión también de abandono y de cómo se puede ir, de cómo la va a hacer quedar en esa empresa, porque le dice como las cosas no se dejan así nomás de un día para otro. Entonces Leonor le pregunta, ¿y cómo se dejan? No, no se dejan, no podés salirte de eso. Esa misma expresión de enojo tiene que ver con lo que ella puede creer, en principio, que es lo mejor para su hija. ¿Sí? Si la hija toma una decisión que ella cree que no es la mejor, le puede generar un enojo, pero también en algún punto entiende que, que es la decisión de ella, y que quizás pueda tener que ver con su autonomía. Entonces también hay otro gesto, muy poco tiempo después, de eh, aceptación. ¿Sí? Vuelve en algún momento de afuera y le trae unas botas, que además son botas para la lluvia, porque allí, le dice, llueve mucho, ¿no? En Londres, es decir, dando toda la vuelta. Con lo cual hay otro cruce acá, aún quedándonos en la primera capa, que es la madre tratando de cumplir las necesidades de la hija, tiene que ir evaluando no solo las necesidades inmediatas, es decir, qué necesita, qué es lo que, por ejemplo, de coserle un vestido, de darle una recomendación, de darle un consejo, sino otro tipo de necesidades más profundas, que son lo que decíamos hace un rato. Necesita equivocarse, necesita tomar sus decisiones, necesita que no le dé yo mis consejos. Esa es la tensión del lado de Estrella, pero que todavía la estamos viendo muy desde el lugar de Leonor, de la hija. Esta posibilidad de ver las dos capas de esas necesidades se hace muy difícil en la soledad en la que están, ¿no? Hay muy poco aporte desde afuera para que nadie pueda participar. Y ahí aparece claramente la ausencia del padre, ¿no? Digo porque es el primer candidato a ocupar ese rol. Una eh, enorme potencia que tiene la pareja parental es de complementarse. Es decir, que aquellas cosas que uno de los integrantes de la pareja no puede o no sabe o no le sale, si todo va bien y si tenemos suerte, quizás la otra parte de la pareja pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces las diferencias de criterio son una potencia, porque parte de la función de cada uno es limitar, ¿no? Sin necesariamente dar por sentado
que es la función paterna, ¿no? Eso nos llevaría a otra charla, pero así como la función materna tenía que ver con la contención, con la generación de un vínculo afectuoso y de apego, um, podríamos, para no detenernos mucho, tomar como la función paterna como la que viene a permitir la ruptura de eso para que no se convierta en una dupla entre madre e hija irrompible, ¿no? Porque algo se tiene que romper y ahí vamos a llegar. Entonces falta, acá da la sensación de que falta otro que podría ser el padre y que no está, que sabemos desde el principio que no está, aunque no está desde hace poco. Digamos, eso también nos da la pauta de que la relación entre estas dos mujeres se ha alterado también recientemente porque antes sí había alguien más ahí en ese mismo espacio tan pequeño, tan cerrado del departamento y que algún rol jugaba y eso necesariamente hace que los roles de todos se acomoden, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito también del duelo. Pero entonces hace falta, decíamos, que algo se rompa. A eso que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que se ha ido consolidando, tiene que romperse un poco, tiene que resquebrajarse un poco para que pueda cambiar, para que, como dice Olga, Leonor pueda recorrer su propio camino, ¿sí? Para que no siga un camino que le es ajeno, que es el camino de la madre o el camino que la madre tiene previsto para ella. Y esa ruptura eh, puede ser, podría, no es el caso de la película, pero podría ser más o menos literal. Quiero decir que se rompan relaciones, que haya conflictos más explícitos y quizás más violentos. Eh, o, como en el caso de la película, que plantea desde su estructura narrativa la sutileza, pero también en la relación de ellas, una relación que se maneja mucho a través de lo sutil, eh, puede provocarse esa ruptura más simbólicamente, ¿no? Por ejemplo, y esto sí es bastante común, yéndose, alejándose físicamente, ¿no? Estando en Londres, queda fuera de esa protección que a la vez protege y asfixia, pero además implicó para irse una ruptura con la continuidad en el trabajo, porque renuncia al trabajo. Y ahí es donde aparece la primera de estas tres metáforas que yo quería detenerme, la mesa. Esa mesa que, que por un lado es calentita, permite sentarse a ver la serie o una peli o lo que sea y estar juntas y calentitas viendo la peli, también puede provocar un incendio, ¿no? También puede ser la que genere la peor de las tragedias. Y ahí les confieso que es lo que yo estaba esperando en un momento cuando les decía que esperaba que suceda algo en la película. Tuve toda la sensación de que eso iba a ser mucho más catastrófico. No sé si necesariamente incluía alguna muerte, pero sí que el departamento se incendio, que pase algo más terrible. En todo caso, esa mesa funciona muy bien como metáfora de esta ambigüedad, de que lo mismo que cuida, que calienta, que protege, si exagera en esa función, si calienta de más, puede llegar a quemar, a destruir, a producir algún tipo de lesión. Dice Inés, para la madre es muy dura la partida. El padre está aún en su ropa, sus zapatos. Cuando está sola se acuesta y busca el lugar del marido en la cama, como para que la arrebuje. Vamos en un ratito, dame unos minutitos, Inés, para llegar a eso que tiene que ver con el duelo. No, vamos inmediatamente, vamos a aprovechar que vamos bastante en sincronía, porque ahí lo que dice Inés nos lleva al tema del duelo, que es otra de las cuestiones que está ahí dando vueltas, del modo más concreto, que es la pérdida
del marido de Estrella y del padre de Leonor, ¿no? Sabemos desde el principio que no está. Quizás ahí es uno de los pocos momentos donde se rompe esta sutileza, porque en algún momento que llaman para venderle algo y que atiende Leonor, y le dicen, bueno, pero ¿puede atenderme el titular? Porque necesito hablar con el titular. Y dice, no, no puede porque está muerto. No está. Una de las características de los duelos eh, es que se potencian unos a otros. Quiero decir que cuando uno está atravesando un duelo, una pérdida no anula la otra, sino que se suman. Entonces Estrella está atravesando ese duelo por el marido, que también implica un cambio y una transformación. Hace un rato hablábamos de la ruptura, que implica, que posibilita el cambio de la relación entre ellas dos. eh, no hay ruptura más fuerte y definitiva que la muerte. Entonces también eso implica un cambio de rol. Ella ha dejado de ser la esposa de para ser la viuda de, y es un cambio que está claramente en proceso en la película, ¿no? Está siendo, no está de ningún modo terminado. Por lo tanto, la partida de la hija es una nueva pérdida que también va a implicar un duelo, y es un duelo sobre otro duelo. Como les decía, no es que la partida de la hija va a anular la pérdida anterior. Eh, y acá está la segunda de las metáforas, que tiene que ver eh, con el teléfono, ¿no? El teléfono, que es una de las cosas que quedan, ¿no? Y que de algún modo eh, marca la presencia, la, 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 la corporeidad de algún modo de la ausencia del marido, ¿no? Cada vez que alguien llama y hay que atender y hay que explicar, es como que nos vuelve y las vuelve a ellas a llevar a ese lugar de la pérdida. Es decir, que hay algo también de continuidad en la ruptura. Hay algo que sigue, que es ese teléfono, pero que además se transforma. A lo largo de la película cambia, deja eh, de ser un teléfono, el teléfono que era, y Estrella acepta que se lo reemplacen por otro, que le traigan otro. Sigue funcionando como nexo, pero ahora es un teléfono que permite utilizar WhatsApp y permite que ella se contacte con la hija, en principio. Después vemos con quién y cómo más. Decíamos, el duelo que está atravesando Estrella probablemente influya de algún modo en ese rol que ella cumple. Por un lado, que ha dejado de cumplir como esposa, pero también que cumple como madre, porque de repente se ha eh, limitado, se ha eh, centrado la vida en ese rol de madre. ¿Sí? Ella siente que tiene que cuidarla. Insisto, no sabemos cómo funcionaba esto en presencia del marido, pero sí vemos toda la primera parte de la peli, la eh, dedicación, y esto que tampoco yo he terminado de decir de todo explícitamente, quizás un poco influido por la sutileza de la peli, pero que es esa sensación de asfixia, ¿no? Que tiene que ver con el lugar tan cerrado, y también con la opresión del cuidado permanente y constante de esa madre que no la deja ser de algún modo. Eh, Dice alguien desde el CEPRAM, asumo que Andrés, porque es quien antes había firmado el mensaje, los símbolos de la mesa y el teléfono son indicadores semióticos del encuentro y desencuentro. Indicadores en tanto metáforas. Y el teléfono que te comunica y te cortan, te responden y te dejan en espera. Gracias, Andrés. Sí, es Andrés, por los comentarios.
También en eso se juega mucho, ¿no? En la peli, porque no es solamente la dificultad que pueda tener en el uso del teléfono, sino que el lugar a donde ella llama le responden en inglés. Entonces ella en un momento llama y la atienden, pero ella no sabe explicar con quién quiere hablar y le llama al celular y ella no tenía el celular, había salido a pasear, entonces no, pero tenés que llevar siempre el celular y hay una serie de encuentros y desencuentros como marca Andrés en relación al teléfono. Eh, entonces, este rol que estábamos describiendo de Estrella como madre empieza a hacerse tan central en la vida que se puede volver un poco excesivo. Eh, y eso, por un lado, le genera los problemas que recién dijimos, las sensaciones que recién dijimos de asfixia, de sobreprotección, pero también, y esto me parece bien interesante, carga de una responsabilidad extra, en este caso a la hija. ¿Qué quiero decir? Que Estrella está atravesando un duelo, por lo tanto, una de las sensaciones que podría tener eh, Leonor es que la abandona, y que la abandona en el peor momento, en el momento en que ha enviudado. Y eso ha invertido de algún modo esta tensión del cuidado que decíamos hace un rato. Ya no es tengo que hacer lo que mi madre me pide porque ella es la que sabe y me cuida y sabe cómo cuidarme, sino es mi madre necesita que yo esté. Necesita primero para que yo la pueda cuidar, pero también necesita poder cuidarme, necesita ocupar ese rol. Y esto es una de las eh, consecuencias menos visibles quizás de la eh, dedicación excesiva en la maternidad. Y por un lado está esto que hemos dicho de las limitaciones respecto a la autonomía, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene alguien de generar su propia autonomía si nunca ha tenido la oportunidad de ponerla en juego? Si todas las decisiones han sido tomadas por alguien más, ¿cómo voy a yo enfrentarme al mundo? Pero por otro lado, si yo me voy a Londres y me dedico a hacer mi vida, ¿qué va a hacer mi madre? Mientras tanto, ¿qué sentido va a tener la vida de mi madre? Y ahí aparece la transformación del rol. Puede haber nuevos roles que se desarrollen, pueden recuperarse roles antiguos eh, en relación a los otros, en relación también a las tareas. Acá nosotros hemos visto muchísimo en el CEPRAM cómo a veces eh, la llegada a la institución tiene que ver con recuperar alguna vocación, ¿no? Entonces, a veces recuperar algo que ha quedado pendiente eh, o que se había interrumpido y, como les digo, a veces generar algún nuevo rol. Eso que en principio podría pensarse como egoísta en el sentido de esta madre, porque ahora se dedica a eh, coserle vestidos a los que bailan boleros, es en realidad un gesto de muchísimo soporte a esa autonomía, ¿no? Quiero decir que ayuda a que la hija pueda tener una autonomía en tanto no sienta que el único sentido que tiene para la madre vivir es cuidarla. Y ahí aparece el tercero de los objetos, que es esa máquina de coser, junto con los otros sentidos que tiene en relación a lo que se transmite de una generación a otra, también porque tiene algo que ver con el encuentro que decía Andrés, de encuentros y desencuentros, porque eh, también la hija cose y la madre empieza y está muchas veces cosiendo cosas para la hija. Eh, ahí después voy a detenerme en una secuencita y vamos a volver sobre eso. Entonces son tomados estos tres objetos porque en uno el cambio tiene que ver con que algo desaparece. Esa mesa ya no está más porque se quemó, porque dejó de existir.
El teléfono está, pero es otro. Eh, Se ha transformado de algún modo y cumple una función también un poco distinta. Y la máquina de coser se rompe, eh, pero se puede arreglar. Entonces, frente a estos cambios, hay cosas que se pueden restituir y que vuelvan a ser como eran, hay cosas que no, y hay cosas que pueden transformarse o, como en el caso finalmente de la mesa, reemplazarse. Hay otra nueva mesa. Vuelvo un caso. Ah, dice Irene, Leonor también está de duelo porque ha perdido al padre, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, es otro duelo distinto, pero que también, como todo duelo, requiere la adaptación a, a la nueva situación, es decir, a la ausencia. Laura dice que no pudo ver la peli, ojalá la puedas ver. Irene dice, cuando se queda sola, Leonor toca el acordeón, llora el sentimiento de la ausencia. Sí, ahí vuelve a aparecer el acordeón que mencionaban hace un rato y que nosotros asociamos con el padre. Es de estos objetos que hemos ido describiendo como metáforas de determinadas cuestiones, es la que es menos clara para mí, porque me parece que se mezclan ahí muchas cosas en relación a su propio pasado al, y a la ausencia del padre. Dice Andrés, compartan este video. Sí, ya les voy a decir que compartan. Eh, bien, les leo por las dudas que no lo lean. Dice Andrés, compartan este video y la película porque es bellamente profunda y gloriosa en lo descarnado de su dolor y la necesidad de salvación y redención tras el trabajo y elaboración de un duelo. Dice Silvia, Leonor también está en su duelo, se aparte y luego vuelve, también nos hemos salteado de eso, y cierra esa etapa cuando está con el acordeón, aunque decide irse igual a vivir con una amiga, es decir, emprende el vuelo. Dice Viviana, la camisa para la hija, será para Estrella, vuelvo sobre eso un ratito. Dice Laura, tan excelente. Ah, gracias. Y dice Maite, no vi la peli, pero me gusta mucho. Ah, bueno, gracias Maite, trata de verla, porque realmente es una película que vale la pena. Yo, como les decía al principio, me costó un poco la velocidad de la acción y quizás si no hubiera tenido en mente que iba a charlar de ella después con ustedes, después de un rato lo hubiera dejado, lo hubiera abandonado, habiendo pasado, me pasó con una que a lo mejor a ustedes les ha gustado, que es la de los puentes de Madison. Hubo un punto en que no pude seguir y en este caso, no sé, porque la otra nunca la terminé de ver, pero en este caso creo que se hubiera perdido, me hubiera perdido yo una experiencia realmente interesante. Dice Silvia, el acto de coser también es la forma de unir las piezas sueltas. Qué bien, qué lindo. La costura tiene que ver con unir fragmentos. Dice Andrés, el acordeón es un fuelle que se infla de aire y sus sonidos cuando llora. Inspira y expira aire. El mismo mecanismo el llanto. Qué lindo, no lo había pensado así y pienso en el bandoneón también, ¿no? El bandoneón del tango, esa sensación. No existen los tangos alegres eh, y acabo de entender por qué, ¿no? Esa asociación que uno hace del tango con el bandoneón. Eh, Son como dos pelis, ¿no? Porque todo esto que hemos dicho, sin que yo me detuviera a decirlo, no a propósito, sino que se me pasó, eh, toda la primera parte de la peli nosotros vemos cómo de algún modo Leonor está viviendo esto, está como más centrado en ella, y a partir del viaje empezamos a ver todo a los ojos de Leonor, ¿no? Que va procesando esa ausencia, esa nueva ausencia. No voy a leer cosas que me avergüenzan. Dice Inés, esto te pasa porque sos joven y tu vida es más vertiginosa que la nuestra. Puede ser. Eh,
Puede ser, también puede ser una cuestión de estilos de consumo en el mejor sentido, digo, de cómo uno se acostumbra. Pero sí, está claro que el ritmo de la vida lleva a ciertas formas, ¿no? De percibir. A veces, eh, esto es quizás demasiado personal, pero muchas veces me pasa que las películas, cuando hay mucho diálogo, se me hacen más fáciles porque mientras voy viendo en teoría la película y escuchando el diálogo y siguiendo lo que sucede, voy haciendo otra cosa, o voy haciendo algo en el celular, o no sé, escribiendo algo. Entonces, también tiene que ver con esa sobrecarga de información, ante lo cual, retomando también lo del fuelle, es un respiro, dedicarse a ver y a percibir los detalles. Bueno, se está haciendo un poquito largo, así que quiero detenerme un poco en alguna secuencia, eh, porque me parece que ahí está el juego de la película. Creo que, como les decía hace un rato, uno podría detenerse y hablar de cada una de las secuencias y encontrarle un sentido que va articulando con los demás. Pero hay una partecita que me parece a mí que va como ejemplificando mucho lo que hemos dicho, y que donde participan estos objetos también que hemos dicho, y que empieza con la ruptura de la máquina. Se rompe la máquina, que es donde ella, la máquina de coser, que es donde ella tiene puesto mucho, ¿no? Entonces aparece el técnico, aparece Miguel, así se llama, e inmediatamente después sucede que se quema la mesa, ¿no? Eh, Podríamos situar ahí el momento del rompimiento, al menos simbólico, ¿no? Se quiebra algo. Hasta ahí era una cosa, a partir de ahí se rompió la máquina, se quemó la mesa, como bueno, ¿qué más puede pasar? Y ahí, la escena inmediatamente siguiente, Estrella la llama a Leonor de un modo bastante complejo, quiere decir, porque la llama al celular, no le contesta, entonces llama a la casa, se asustan todos porque es muy tarde, pero finalmente no le dice lo que ha pasado. Y ahí es donde está el otro nivel del quiebre, que es la percepción de qué es lo que realmente la hija necesita, ¿no? Más allá de que le esté diciendo eh, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, el otro objeto que andaba por ahí, el paraguas, ¿no? Cuando Leonor está armando la valija y le dice, tenés que llevarte un paraguas, y dice, no, no me voy a llevar un paraguas. Y después mientras la chica está bañando, va y le mete el paraguas en la valija. Eh, no hay una percepción real de lo que ella necesita. Acá sí, acá es, yo necesito contarle que me ha pasado algo, pero ¿qué va a pasar? Si a esta hora de la noche yo le cuento que casi se me incendia la casa, entonces se conforma, digámoslo así, con escuchar la voz de la hija y no le dice nada. Inmediatamente después, en la siguiente escena, está revisando las camisas del marido. Es decir, que ahí empieza otro momento también del duelo. Después vuelve a aparecer el técnico que ya le arregla, viene a arreglarle la máquina de coser y pasan dos cosas muy significativas. Por un lado, ella le regala una de las camisas, es decir, hay parte del duelo que tiene que ver con eso de dejar ir. Y por otro lado, este hombre le pide que le haga el vestuario para su grupo de baile. Eh, Siguiente escena, está ella cosiendo el vestido. ¿Quién decía algo del vestido? Un momento. Acá, Viviana Vargas. Decía, la camisa para la hija será para Estrella. Bueno, yo no sé si era un vestido, quizás era una camisa, vuelvo a reconocer mi falta de atención a los detalles, pero ella está cosiendo algo que es para la hija, y en la siguiente escena está armando una caja que ya antes había armado, una caja que entendemos que es para mandarle a su hija, pone dentro lo que ha cosido, esta camisa o este vestido, y decide no mandarlo, lo saca de nuevo de ahí. Otra vez, el cambio de rol, el cambio de la función, qué es lo que yo tendería a hacer o qué es lo que he hecho y qué es lo que ella necesita en este momento, ¿no? Y la siguiente escena es la casa llena de gente, porque le tocan el timbre y vienen a medirse, y de repente esa casa que hemos visto durante tanto tiempo, tan cerrada y tan donde solamente ellas dos parecen ocupar,
de repente está todo lleno de gente y una actitud totalmente distinta y también termina de formar, de entenderse ese giro en que algo está cambiando. Esa secuencia, como la he contado, es tal cual, ¿no? Va sucediendo una escena después de la otra y va dando cuenta de esos cambios. Después sí hay un pequeño salto hasta la otra que quería contar porque tiene que ver con esa llamada que le hace Estrella a la hija, ¿no? A partir de esa necesidad de, me pasó algo tan terrible, tengo que contárselo a, a mi hija. Eh, y lo que sucede es que después, para el cumpleaños de ella, suena el teléfono, la hija la llama y dice, ¿viste el mensaje? Esta tensión que había, la constante atención al teléfono y a llamarle a la hija y saber cómo está, de repente en un momento no. Y de hecho le dice, pero viste los mensajes y cuando va a ver los mensajes de WhatsApp, mientras la hija le está hablando, antes de ver el mensaje que la hija le mandó, se detiene a mirar un mensaje de Miguel, del técnico, ¿sí? Entonces otra vez hay algo ahí que no hace que ella deje de agradecer la llamada a la hija y está contenta y después está muy contenta. Es decir, no, la ruptura y el quiebre no implica abandonar, sino alguna de estas formas que hemos mencionado. Hay cosas que se pueden transformar en los roles, hay cosas que pueden efectivamente dejar de estar y hay cosas que se pueden ir reemplazando. Entonces ella va ocupando esos espacios en otras cuestiones que, insisto, creo que le posibilita a Leonor esa, esa partida. Por supuesto, después puede ser que a Leonor también le cueste, ¿no? Que cuando la vea a la madre en otras cosas, no sé si le gusta tanto y se invierte también un poquito cuando al principio de la peli Leonor le dice vamos a tal fiesta, vamos a tal lugar y esto no, no tengo ganas. Al final lo que se propone es Leonor la que se niega. Estrella dice, bueno, vamos a ver estos que bailan, que tienen que ver con lo que yo les he hecho el vestuario y todo, y Leonor no, dice, prefiero que no, ¿no? Últimos comentarios. Viviana dice, toma luz la casa, haciendo referencia a ese momento en que se ha llenado de gente y efectivamente cambia la iluminación. Eh, Silvia Guerrero dice, creo que ambas a la distancia necesitan sentirse juntos, compartiendo algo. Estrella, al prepararse el té inglés, se siente más cerca de Leonor. Leonor le envía la foto y le dice los Beatles y yo te saludamos. Ese es el mensaje que les decía recién que le manda para, creo que es para su cumple. Es compartir los ídolos que deben haber sido quienes impactaron a Estrella en su juventud. Está ahí dando vueltas, lo que yo les anunciaba al principio, que creo que es muy claro en esta peli y si uno escarba un poquito en cualquier relación humana, que es la ambigüedad. Necesitan sentirse en contacto, pero a la vez necesitan sentir ese contacto a la distancia, ¿no? Porque si no, conviviendo juntas en ese departamento tan chico se puede hacer un poco asfixiante. Y en parte para que Leonor pueda hacerlo sin cargar con la culpa de abandonar a su madre, como dice Viviana Vargas, Estrella empieza a conectarse con otras cosas eh, que ya no tienen que ver solo y exclusivamente con su hija. Bueno, como suele pasar, yo pensé que íbamos a tardar un poco menos, así que vamos a ir cerrando ahí. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Quiero saber si hay alguna cosa más que se les ocurra antes de cerrar. Mientras tanto, les recuerdo que estamos haciendo fuerza para que estas actividades que hacemos les lleguen cada vez a más gente y ahí les pedimos que nos den una mano, además de lo que ya puedan estar haciendo, como comentar esto con gente y ponerle me gusta y verlo, que le puedan compartir estas publicaciones a personas que ustedes crean que les puedan ser de interés, porque esa es la idea, que les llegue cada vez a más gente. Oh, y Olga, hermoso el comentario, dice Olga, al escuchar tu análisis me gustó más la peli. Eh, es la idea, no, no sé si que guste más, pero sí que uno pueda mirarla un poco distinto, que aporte algo, alguna cosa distinta. Muchas gracias a vos, muchas gracias Viviana, gracias Irene, Inés,
Gracias por sus comentarios y por la participación. La verdad que está muy lindo como muchas veces yo he sentido que pasa en estos espacios, me iba pasando que los comentarios que ustedes iban diciendo justo iban un poco en dirección a lo que yo tenía pensado en las notas que tomé ir viendo, así que creo que hemos estado muy en sintonía. Así que como esto hubiera sido lindo como cine debate en presencia, es una construcción también. Así que muchas gracias a todas por su participación, por colaborar con que esto salga algo interesante y, como les decía, que aporte algo a la mirada de la peli. Seguimos esta semana con muchísimas actividades en relación a las maternidades. Mañana en este espacio va a estar Mariam, Badrán, no se la pierden. Y mientras tanto hay otras actividades y además de las de siempre, de las clases, del buenas noches, así que estén atentas. Ojalá que la puedan aprovechar y disfrutar. Saben que si no pueden en vivo, después siempre queda esto dando vueltas ahí en el mismo Facebook o en YouTube para que lo puedan ver y, como les decía, compartir. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus saludos del principio y nos vemos pronto. Muchas gracias a todas. Buenas noches.